Y si usted me dice en 2 años, yo le digo que usted tiene un recuerdo de la norma derogada. Porque antes el 222 sí decía que se formaba cuando habían 2 años. Si usted lee el 223, el 223 dice que los 2 años son para probar en caso de controversia. O sea, si alguien le está disputando a usted la existencia de una unión de hecho, usted la puede probar mediante testimonios, etcétera, pero tienen que haber pasado 2 años en ese evento. Pero la pregunta es, ¿se forma cuándo? Y aunque a usted le parezca mentira, al haberle quitado el 222 el tiempo, desde que usted cumple solamente los parámetros que están aquí, se forma la unión de hecho. ¿Qué parámetros da la ley? Les repito, estabilidad, unión estable, monogámica, no puede haber más parejas, ¿no? 2 personas que no estén casadas, libres de vínculo matrimonial, mayores de edad y que formen un hogar de hecho. Esta, la quinta, puede ser subjetiva, lo que es formar un hogar de hecho. Se supone que debe haber una intención de convivir para toda la vida, pero bueno, esa es un poquito más difícil. Si las personas se unen sin casarse con ese propósito y están libres de vínculos, son mayores de edad, ¿cómo es? Es estable, es monogámica, mis queridos doctores, respetando criterios ajenos, se formó de inmediato. Ya hay sociedad, ya hay unión de hecho. ¿Y por qué es importante? Porque si yo tengo una sociedad, una unión de hecho con alguien, y al tercer día o al cuarto día de unido me compro una casa, ¿de quién es la casa? ¿Ah? Si para efectos patrimoniales es exactamente igual la unión de hecho que el matrimonio, la casa es de la sociedad de bienes, por lo tanto de ambos. Cuidado la persona que está contando 2 años, en esos primeros 2 años ya hizo un patrimonio tremendo y la otra persona lo que está haciendo es anotando cómo va creciendo ese patrimonio para después pasarle la factura. Por lo tanto, inclusive abogados con alguna experiencia les ha pasado esto. Y a mí me han venido a consultar cuando han tenido problemas patrimoniales por este asunto. Entonces es importante por cultura jurídica general tener en claro ese detalle, porque es frecuente que uno se queda con la norma que uno aprendió y se olvida de él. Es el mismo caso de los parientes políticos, ¿no, verdad? Yo siempre les pregunto a mis alumnos para hacerlos caer, ¿qué pasa si usted se vuelve a casar? ¿Qué pasa con su suegra, su suegro, su cuñado? ¿Dejaron de ser cuñados, dejaron de ser suegros? Y muchos me dicen que sí. Bueno, hoy no, porque ya son más jóvenes y ya saben, pero los de antigua generación me suelen decir que sí, que siguen siendo, porque ¿cómo es? El parentesco político no se pierde nunca. Y eso es un recuerdo antiguo, porque eso se derogó. Porque cuando dice que el parentesco es el vínculo que existe con los parientes de la persona que está o ha estado casada, ese o ha estado fue declarado, se lo derogó por parte de la Corte Constitucional. Por lo tanto, ya no hay parentesco. Es decir, hoy sí se puede decir ex suegro, ex cuñado, etc. Porque antes lo que peor que le podía pasar a una persona es casarse 3 veces y tener 3 suegras, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, el tema importante de esa norma, de ese cambio, está en el tema del nepotismo y está en el tema de la imparcialidad del juez para recusación o excusa. Entonces, si yo estoy trabajando con quien ya no es mi cuñado, aunque yo estuve casado 30 años, pero me divorcié, ya no es mi cuñado, pero obviamente la relación a la final sigue siendo muy cercana, pues. Lo mismo si es que el juez tiene que juzgar a su cuñado. El juez puede decir, pues ya no es mi cuñado, no cumple la ley, o sea, no está en la prohibición legal. Y ahí viene esa línea invisible entre lo legal y lo ético, ¿ya? Porque si el juez sabe que igual, aunque no sea el cuñado o el suegro o lo que sea, no va a ser imparcial, tiene que excusarse.
Pero bueno, es importante estos datitos jurídicos para poderlos tener presentes, si es que acaso no lo teníamos, que lo más probable es que sí. Perdón, entonces dice, autorizar la petición de disolución de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes por mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Si estamos hablando de una disolución de la sociedad conyugal litigiosa, juez. O sea, no hay forma de que usted lleve un litigio a un notario, porque el notario no tiene la capacidad para decidir litigios, para decidir controversias. Bien. Dice que el notario inmediatamente reconocida la petición, redactará el acta que declarará disuelta la sociedad conyugal o la sociedad de bienes, la misma que se protocolizará y se inscribirá en el registro civil correspondiente. No se olviden, mis queridos doctores, que la disolución de la sociedad conyugal no hace otra cosa que impedir que a futuro continúe, porque usted puede pedir la disolución de la sociedad conyugal estando todavía casado o en plena unión de hecho, y usted va a seguir felizmente unido o felizmente casado. Es decir, hay disoluciones de sociedades conyugales o sociedades de bienes que se las hace por temas de negocio o de organización patrimonial, o porque está trayendo algún tipo de crisis y con eso se van a limitar o eliminar algunos problemas. Pasa mucho en parejas que se dedican al comercio. Uno hace una actividad distinta a la del otro, los patrimonios se mezclan y después vienen las peleas de quién puso más en la cuenta y por qué el uno gira más, el otro menos, el uno gasta más, el otro gasta menos, y entonces ahí viene la ley de o la potestad para pedir la disolución, que da el efecto cada uno es dueño de lo suyo, por lo tanto es muy saludable. Yo tuve el caso una vez de dos empresarios muy prósperos ambos, matrimonio, pero el uno que se dedicaba a una actividad distinta a la del otro. Y finalmente el esposo decidió meterse en un negocio bastante arriesgado, con una inversión muy fuerte, y decidieron disolver la sociedad conyugal para que los patrimonios queden separados a futuro y el uno pueda hacer la inversión sin comprometer el patrimonio del otro. Fue una decisión muy sabia y ellos siguen felizmente casados, no pasa absolutamente nada, pero tomaron esa decisión. Y obviamente los bienes que quedaron allí en la sociedad conyugal quedan en estado de comunidad. Los dos son dueños de todo y eso queda una masa que tiene que ser partida. Porque lo que viene, que es la liquidación de la sociedad conyugal, no es otra cosa que una partición. Teóricamente en partes iguales, aunque a veces no es equitativa, pero se las compensa de una u otra manera. Bien. El 14, que habla de autorizar la venta en remate voluntario, pasan los seminarios, pasan las maestrías, pasan los cursos, y yo sigo sin que alguien me explique qué es un remate voluntario. Es decir, ¿cuál es la utilidad de un remate voluntario? Porque si yo quiero rematar mi casa, ¿para qué tengo que hacer un remate voluntario? Para eso la vendo. Y usted me va a decir, pero es que en el remate hay posturas y va subiendo. Quiero hacer subasta, entonces hago una subasta. No hago subasta, sino que digo, pongo un artículo, un anuncio en el diario, y la subasta es quien va ofreciendo más. Oye, la quiero comprar, ya tengo uno que me está pagando 100.000. Ya yo le quiero pagar 110, ya gracias. Pues la subasta se hace a través de las ofertas que le van haciendo cada uno de los interesados. Entonces la verdad es que esto de remate voluntario sigue en mi agenda para que alguien me lo explique exactamente. La recepción de informaciones sumarias o de nudo hecho no es otra cosa pues que la recepción de declaraciones juradas o juramentadas, como lo quieran decir, ya sean propias ya sean de terceros sobre determinados hechos. Esto es algo que se le quitó a los jueces y que en verdad es una diligencia que estaba muy prostituida, porque lo que hacían muchos profesionales eran que llevaban la declaración ya hecha, disque con el formato de juzgado, llevaban solamente las cédulas de las personas y les sellaban y les firmaban como si hubieran ido. Y eso se prestaba para muchos fraudes, porque ahí pasaba gente que estaba de viaje, gente que se había muerto, etc. Y aparecía el juez firmando como que se habían presentado ante él.
Curiosamente, ya con el notario hay otra cuestión diferente. Los notarios tienen pues sus cámaras para comprobar que la persona ha estado allí, constatan la veracidad de determinada información, y es un poco más difícil, nunca es imposible, porque para el tramposo nunca hay límites, pero es mucho más difícil que se pueda saltar esta disposición. El 16 dice que pueden sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o de pago de tributos por parte de funcionarios públicos o agentes de recepción. Yo voy y quiero entregar una documentación y se le pasó por la cabeza al funcionario que si yo no le daba fotocopia de la cédula, que ya estaba ahí, que no le daba 2 fotocopias de la cédula,